Bienvenidos a este canal. En este vídeo os explicaré el viaje completo hacia Nürburgring y cómo disfrutar de las 24 horas en Nürburgring. Saldremos desde Barcelona, Cataluña, y el destino será el pueblo de Nürburg, donde está el circuito de Nürburgring. Será una ruta de 1710 kilómetros y pasaremos por Mulhouse y Stuttgart, y todo eso con una Toyota Proace Verso. En los primeros 2 días iríamos de Barcelona a Mulhouse. Sería una distancia total de 1033 kilómetros. Ahora mismo estáis viendo imágenes de la salida. En este momento yo realmente estaba nervioso porque era la primera vez que me iba una semana de viaje en una furgoneta. Y la verdad, también estaba contento porque llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Justo estaba saliendo de mi pueblo. Aquí estaba nervioso, pero yo no tanto. Aquí estábamos a punto de cruzar la frontera con Francia. Y aquí la estábamos cruzando. El camión que veis aquí delante es un camión de servicio para carreras. El coche rojo que veis allí delante es un Corvette C7. Y este era un Alpine A110 azul. Aquí nos volvimos a encontrar con el Corvette rojo, pero esta vez me dio tiempo a grabar cómo nos adelantaba. Y este es otro coche deportivo que nos pasó antes de acabar el primer día. Mañana del segundo día. Aquí nos dirigíamos a Mulhouse. Y aquí estábamos a la espera de entrar en el Museo Nacional del Automóvil de Francia. Y al entrar te encontrabas con este largo pasadizo que mostraba unas cuantas imágenes. Y antes de entrar a lo que era el museo como tal, te encontrabas con otro pasadizo. Y aquí ya empezabas a ver coches. Luego vimos una sala donde vimos este antiguo Bugatti. En esa misma sala vimos este antiguo Fórmula 1 que también era muy bonito. Después te encontrabas con esta sala, que era enorme y había un montón de coches. Estaban ordenados en orden cronológico y empezabas con los más antiguos. We stay in bed on rainy days. When you're close, I feel far away. Luego vi este extraño coche que parecía una bala. Y esto es un lateral de un Porsche hecho con Legos. Luego vi estos coches que tenían unos faros tan grandes que parecían ojos. Me encontré con este simulador que estaba muy bien. Después de un rato nos encontramos con este Fórmula 1 que era de Robert Kubica, que ha ganado las 24 horas de Le Mans de 2025. Nos encontramos con estas pantallas que explicaban carreras de 1925 a 1940. Después nos encontramos con este motor y un rato después con este otro. Y por fin empezamos a ver
estos coches que eran de una época más avanzada y se notaba porque llevaban una carrocería más aerodinámica. Este es el clásico Alas de Gaviota, un Mercedes que es muy conocido. Vimos esta fila de coches donde más que nada había Ferraris, pero también habían un Alfa Romeo y un Alpine, entre otros. Luego entrabas a otra sala donde estaban los coches de carreras. Habían 3 marcas en esta primera parte: Ferrari con su distintivo color rojo, Mercedes con el plateado y Bugatti con el azul. Como podéis ver, iban de más antiguos a más modernos. Aquí vimos otro tipo de coches. Primero había un Maserati, luego un Ferrari, después también había un Panhard y un Ferrari también al lado. A partir de aquí ya empezábamos a ver coches de Fórmula 1. Empezábamos como los más antiguos y luego iba avanzando la época. Había este Peugeot, este Williams, este era un Benetton, este era un Williams Renault y este un Jaguar. Y al final de todo estaba este Renault de Fernando Alonso. Y justo al lado estaban los coches de resistencia. Había un Porsche, este Renault, y al final habían 2 Audis que eran más modernos. Y antes de acabar te encontrabas con una sala con otros coches antiguos. Después de la visita al Museo Nacional del Automóvil de Francia, nos dirigimos a Stuttgart a ver el Motor World. Al ir a aparcar, pasamos por una zona donde habían muchos coches deportivos y después vimos este McLaren P1. Pero no solo había uno, sino que habían 2. Y al ir a mirar nos encontramos con un taller de coches deportivos donde había un McLaren Senna y un Pagani al lado. Y fuimos a mirar más adelante y había otro McLaren Senna y por un aparcamiento de atrás había más coches deportivos y más McLaren. Y luego miramos el taller desde otra perspectiva y vimos un Lamborghini. Al entrar vimos 2 Maseratis MC20. Había uno azul y uno negro. Y mirar este Lamborghini SVJ. Luego vimos un parking donde el primer coche que vimos fue un Ferrari, al lado había otro, luego este Porsche GT4 Cayman y después más adelante había una exhibición de coches donde nos encontramos un Aston Martin, un Lamborghini Urus y más marcas grandes que estaban allí aparcadas. Luego subimos a la segunda planta donde podías ver los coches desde arriba y te encontrabas con este avión de guerra.
Antes de salir al exterior, pasabas por un sitio donde habían un montón de Lamborghinis y estaba lleno. Luego vi esta vitrina que me gustó bastante, que habían coches antiguos de Fórmula 1, firmas de pilotos, cuadros con fotos y varias cosas más que estaban muy chulo. Al salir al exterior nos encontramos con este parking de Bentleys donde estaba lleno y había de todos tipos, grandes, pequeños, familiares, blancos y negros, grises, negros, había un montón y eran muy bonitos. Antes de llegar a la furgoneta e irnos, nos encontramos con estos Porsches, había un Cayenne familiar y luego habían 4 de diferentes colores. Ya por la mañana nos dirigimos al Museo de Mercedes-Benz en Stuttgart. Antes de entrar al museo, pasamos por esta zona. Y mirar cómo era el edificio desde fuera. A mí la verdad me impresionó el tamaño. Una vez dentro del museo fuimos a coger las entradas y podías ver todas las plantas que había. Para hacer la visita guiada se empezaba desde la 4ª planta y funcionaba igual que en el Museo Nacional del Automóvil de Francia. Estaban en orden cronológico y explicaba toda la historia de Mercedes. Estas imágenes que estáis viendo son de los primeros coches que habían en el museo. A grand orchestra builds up, strings and horns whispering. Esto es de un poquito más abajo, donde habían vehículos de una época más avanzada. Echoes of triumph, emotions soar high in the sky. Beats of drums echoing the call. Guitars wail like ancient tales. A crescendo. Esto era un Fórmula 1 que estaba por partes. Tenías el alerón delantero, las ruedas, los pontones, el alerón trasero. Aquí empezamos a ver coches de carreras. Como todo lo que hemos visto hasta ahora, estaban ordenados por tiempo. Y empezábamos a ver los primeros coches de carreras de Mercedes con su característico color plateado. Para acabar la visita al Museo Mercedes pasamos por el concesionario, que primero vimos un Mercedes parecido al Clase G y luego otro que era del juego de Gran Turismo. Por último, subimos una planta más arriba y vimos un motor. Después de visitar el Museo Mercedes, fuimos directamente a visitar el Museo de Porsche. En la entrada estaba esta carroza, y la cual me resultó muy rara por esa forma de color azul que tenía. Al lado había este motor de 4 cilindros. Y después, un poquito más adelante, nos encontramos con esta carrocería de un Porsche antigua. Después nos encontramos con este Porsche Type 360, un coche de carreras. Y más adelante con este Porsche, que es un clásico, ya había de varios colores. Luego nos encontramos a este deportivo. Este es un coche de resistencia, un prototipo.
Más adelante había dos más, este con la decoración de Martini y detrás había otro con la decoración con las partes del cerdo. Antes de acabar, probamos un simulador y vimos esta estatua en miniatura que es la que es situada en la entrada del museo. A la mañana siguiente, de camino al museo de Sindheim, vimos una señal de que por un tramo no había límite de velocidad, así que aprovechamos y fuimos al máximo que daba la furgoneta, a 170. Como el museo de Sindheim tenía 3 edificios diferentes, empezamos por el primero. Lo primero que vimos fue estos coches de dragster y luego un tipo de coche que sirve para levantar la parte de delante de la carrocería y para hacer diferentes acrobacias. Después vimos estos Corvettes. Como podéis ver, había uno negro y gris, otro amarillo y uno azul con líneas amarillas. Al final de la sala estaban estos coches de NASCAR y un poquito más adelante estaba este coche de IndyCar. Y al lado estaba este coche, el mítico Ford GT. También habían unos cuantos coches más y todos eran antiguos. Fuimos a un sitio donde estaban los aviones de combate. Primero vimos este, que estaba súper destrozado. Subimos a una planta de arriba donde estaban todos los aviones, o sea, se podían ver todos. Y fijaos, estaba llenísimo. Después salimos a la exposición exterior y entramos a la siguiente sala donde estaban los coches de competición. Pero como en el tejado estaban los aviones, decidimos empezar por ahí. Lo bueno es que podías ir hasta la cabina, pero lo malo es que te mareabas un poco, sobre todo en los que estaban más inclinados. El siguiente avión era un Concorde. Tenías que subir muchas escaleras ya que estaba muy alto. Y fijaos los motores que tenía, eran enormes. Lo miramos desde fuera al bajar y también se veía enorme el avión. Cuando bajamos a ver la zona de los coches de competición, lo primero que vimos fueron estas carrocerías de Fórmula 1 en las que te podías subir. Esta es una Indian, una moto que sale en la película La Indian más rápida del mundo. El famoso Tyrrell, el coche de Fórmula 1 de 6 ruedas que destacó en la temporada de 1971. Pasamos por otra zona donde habían coches míticos en la Fórmula 1. Mirad este con la decoración de Marlboro. También había una moto del Paul Espargaró. Luego vimos este precioso F40. Y también vimos un Lamborghini Countach. Y también vimos el Lamborghini más rápido de la historia. Después de la larga visita al Museo de Sindheim, nos dirigimos hacia Nürburgring. Ya estábamos a punto de llegar. Una vez allí, buscamos sitio para aparcar, ya que en los parkings del circuito todo estaba en alemán y no entendíamos nada. Ese mismo día, el miércoles, la entrada era gratuita, así que todos podían entrar. Lo primero que te encuentras al entrar al circuito son los antiguos boxes, donde se sitúan los clásicos. Pudimos ver un Mercedes 190, el mítico BMW M3 E30 y un Porsche 996. Después de haber visto todos esos coches, ya nos dirigimos al circuito para ver qué habían puesto este año. La empresa HWA traía estos dos Mercedes 190 Evolution. Y este es el Ford Mustang de la máxima categoría. Pasamos por un box para ir a ver el pit lane desde el otro lado. Y así se veían los boxes.
el Rey de Nürburgring, el Porsche de Kevin Estre. También vimos un Audi GT3, un Ferrari GT3, un Porsche GT4 y dos Mercedes GT3. Esta es la recta principal del circuito. Hicieron una vuelta detrás del safety car para hacer un reconocimiento de la pista. Subimos a ver qué tal se veía desde arriba, porque los días de pago no puedes subir. Para acabar el día, nos fuimos en bici hacia una zona del circuito antiguo. Yo tenía ganas, porque el año anterior que había ido, no había visitado ninguna de estas zonas. A mí me impresionó mucho el desnivel que tenía el circuito. La mañana del jueves, lo primero que hicimos fue coger las entradas. Después nos dirigimos al pit lane y más tarde al boulevard, que es lo que está debajo de la tribuna de diferentes tiendas de diferentes marcas. Normalmente hay exposiciones. La primera fue esta de BMW de Drift, que tenían dos coches patrocinados por Red Bull. Después esta de neumáticos Nakan, que habían dos coches. Este Porsche modificado por Akira Nakai, que es conocido por su tuning de Porsche, y también tenían un Mazda Miata. Luego esta de Decra con su Aston Martin y otra del ejército militar alemán con diferentes vehículos militares y este BMW. Esta era de Gran Turismo y tenían un Lexus y dos Toyota. Y también vimos dos Audis, este y este. Más tarde, hacia horas del mediodía, nos fuimos a ver zonas del circuito antiguo. Primero estuvimos en la primera curva y luego fuimos avanzando. Antes de comer, nos fuimos a ver una carrera de turismos. Y hubo un accidente, si os fijáis, al fondo había un coche en la grava. Luego, más tarde, nos fuimos a ver las prácticas, donde participaban todas las categorías. Primero estuvimos en esta grada, que se veía la última recta antes de la chicane, antes de empezar el circuito antiguo. También estuvimos en esta grada, donde se veían las primeras dos curvas y alguna al fondo. Este paisaje para mí era muy bonito, no sé vosotros. Por la mañana del siguiente día fuimos a ver la clasificación y estuvimos en esta grada. Hubo un accidente fortísimo y lo vimos desde el móvil. Estos eran algunos de los coches GT3 que compitieron en la clasificación. Y después fuimos al pit walk, donde recogías autógrafos de pilotos. Y fijaos, este era el equipo de Rowe Racing, que competían con un BMW M4 GT3. Por la noche nos sorprendimos al ver que podías entrar al circuito GP sin ningún impedimento. A mí lo que más me gustó fue tocar y ver la altura de los pianos. La verdad me sorprendió mucho. Pasamos por el garaje de Grelo y también por el pit lane, donde vimos un Porsche GT4 y un BMW GT4. Después de ver unas cuantas carreras por la mañana, tenías dos opciones: o esperar 2 horas para ver la salida desde la tribuna o ver la parrilla de salida. Nosotros decidimos hacer la segunda, y este momento es cuando estábamos entrando. Vimos muchos coches, desde GT4s hasta un Volkswagen Beetle, y este es el Lamborghini Huracán de Juncadella, que por una penalización salía último. Y miradlo, es el piloto de la derecha.
el coche de Kevin Estre, el que salía primero. Después de buscar un sitio durante mucho rato, esta era la vuelta de formación. Y esta es la salida. Después de dormir un rato, por la tarde, fuimos a ver diferentes zonas del circuito antiguo. Primero vimos esta. Luego estuvimos en esta, que el desnivel que había en el circuito era brutal. También estuvimos en esta. Nuestro objetivo era llegar a la mítica curva Carrusel, pero ya estaba empezando a oscurecer. Ya habíamos llegado a Carrusel, y mirar qué bien se veía. La verdad, es uno de los objetivos principales al venir a este circuito, aunque cueste mucho y esté muy lejos del pueblo. Después volvimos con la bici. Estaba a oscuras y nos alumbramos con la linterna sujetada en la mano. Después de dormir 4 horas, muy temprano nos dirigimos al circuito. Estuvimos por diferentes gradas. Cogí unas cuantas tomas que eran muy buenas y por aquí os las dejo. Finalmente vimos los coches que habían traído con la grúa y nos tuvimos que ir porque estábamos muy cansados y nos tendríamos que reunir con nuestra familia, que llevamos mucho tiempo fuera. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis decirme cualquier cosa que pueda ayudarme para mejorar, comentadlo porque estoy comenzando en YouTube. Y bueno, adiós, nos vemos en el siguiente vídeo.